El tribunal ha verificado que usted desvió fondos del patrimonio conyugal hacia la señorita sentada en la tercera fila. Marido se jactó de vivir de la fortuna de su esposa en el divorcio, pero el juez reveló a la amante. La sala del tribunal estaba completamente llena aquella tarde de abril. Las cámaras de televisión capturaban cada movimiento, cada respiración contenida. Bianca Rentería permanecía sentada junto a su abogado, con las manos perfectamente entrelazadas sobre la mesa de madera pulida, su rostro una máscara impenetrable de calma profesional. Frente a ella, Damián Rentería lucía un traje italiano de $3.000, zapatos de piel importada y ese reloj Rolex que tanto le gustaba exhibir. Estaba recostado en su silla con una sonrisa confiada, casi burlona, como si ya hubiera ganado antes de que comenzara la batalla. El juez Oliver Grant ajustó sus lentes y observó los documentos frente a él con expresión seria. El silencio en la sala era tan denso que se podía escuchar el zumbido de las cámaras de seguridad. Entonces Damián se inclinó hacia adelante y habló con esa voz encantadora que durante años había usado para conseguir todo lo que quería. Yo no necesito lástima, su señoría. Mi esposa puede pagar lo que me corresponde. Ella siempre ha podido. Después de todo, su éxito fue posible porque yo me encargué de mantener nuestra casa, de cuidar nuestra imagen social, de ser su soporte emocional. Merezco vivir de la fortuna que construimos juntos. El murmullo recorrió la sala como una ola. Los reporteros anotaban frenéticamente. Bianca no se movió ni un milímetro, pero algo brilló en sus ojos por una fracción de segundo. El juez levantó la vista lentamente y observó a Damián con una expresión que pocos en esa sala pudieron interpretar. Pero Bianca la conocía bien. Era la expresión de alguien que está a punto de destruir una ilusión. «Señor Rentería», dijo el juez con voz pausada, «antes de proceder con cualquier decisión sobre la división de bienes, debo informarle que la defensa de la señora Bianca ha presentado nuevas evidencias que fueron entregadas bajo sello judicial». Damián dejó de sonreír. Sus abogados intercambiaron miradas nerviosas, pero ya era demasiado tarde. El juez abrió un sobre manila y conectó una memoria USB al sistema de la corte. En la pantalla gigante apareció una imagen que haría que ese día fuera recordado por todos los presentes como el momento en que la arrogancia de un hombre fue destruida públicamente. Pero para entender cómo se llegó a ese momento, había que regresar 3 meses atrás, a la vida aparentemente perfecta de Bianca Rentería. Nos encanta leer sus comentarios y saber desde dónde nos están viendo. Cuéntenos en los comentarios de qué ciudad o país están disfrutando nuestras historias narradas. Sus palabras nos motivan a seguir trayéndoles las mejores historias. Bianca Rentería se levantaba todas las mañanas a las 5:30. Su rutina era meticulosa, casi militar en su precisión. 20 minutos de ejercicio cardiovascular en la caminadora de su gimnasio privado, una ducha rápida pero completa, maquillaje natural pero impecable y un desayuno que consistía invariablemente en café negro, fruta fresca y pan tostado con aguacate. A las 6:45 ya estaba revisando correos electrónicos en su iPad mientras terminaba su segunda taza de café. Ella había construido Biogen Solutions desde cero hacía 12 años. Lo que comenzó como una pequeña empresa de consultoría biotecnológica en un departamento rentado del centro de San Diego, ahora era una corporación valuada en más de $200 millones, con oficinas en 3 estados y contratos con algunas de las farmacéuticas más grandes del mundo. Bianca no había heredado ese éxito, no había tenido inversores millonarios de respaldo ni conexiones familiares poderosas. Todo lo que tenía lo había conseguido con inteligencia, trabajo implacable y una capacidad casi sobrenatural para tomar decisiones correctas bajo presión.
Sus días eran una sucesión interminable de reuniones con inversionistas, llamadas con proveedores internacionales, presentaciones ante juntas directivas y decisiones que afectaban a los 300 empleados que dependían de su liderazgo. Bianca era conocida en la industria como alguien dura pero justa, exigente pero generosa, con quienes demostraban compromiso. Los empleados la respetaban, algunos la temían, todos la admiraban. Pero detrás de esa imagen de mujer exitosa e imparable, existía una vida privada que Bianca creía equilibrada y satisfactoria. Durante 15 años había estado casada con Damián Rentería, un hombre que había conocido cuando ella apenas comenzaba su negocio y él trabajaba como corredor de seguros en una empresa mediana. Damián había sido encantador desde el primer momento. Carismático, divertido, con esa capacidad especial para hacer que Bianca se sintiera especial incluso en sus días más agotadores. Cuando se casaron, Damián aún trabajaba. Salía todas las mañanas con portafolio en mano, hacía llamadas a clientes potenciales, cerraba ventas modestas pero consistentes. Sin embargo, conforme Biogen Solutions comenzó a crecer y las demandas sobre el tiempo de Bianca se multiplicaron, Damián empezó a plantar una idea que al principio sonaba razonable. Alguien tiene que cuidar del hogar, amor. Tú estás construyendo algo increíble, pero los dos no podemos estar enfocados 100% en nuestras carreras. Déjame encargarme de que tengas una casa a la cual regresar, de que nuestra vida social esté en orden, de que no tengas que preocuparte por las cosas pequeñas. Bianca, agotada por jornadas de 18 horas y viajes constantes, había aceptado. Parecía lógico, parecía justo. Damián dejó su trabajo y asumió el papel de lo que él llamaba el administrador del hogar. Y durante años, esa dinámica pareció funcionar. Damián se encargaba de contratar al personal de limpieza, de organizar las cenas con inversionistas en su casa, de asegurarse de que la nevera siempre estuviera llena y de que las cuentas del hogar se pagaran a tiempo. Asistía a los eventos de la empresa como el esposo encantador y solidario, siempre con una sonrisa perfecta, siempre vistiendo impecablemente, siempre diciendo las palabras correctas a las personas correctas. Pero había señales que Bianca había ignorado durante mucho tiempo, pequeños detalles que su mente analítica registraba, pero que su corazón cansado prefería no examinar. El gimnasio, al que Damián iba cada vez con más frecuencia, pero del cual regresaba sin ningún cambio físico notable. Los viajes de fin de semana a resorts de lujo que él justificaba diciendo que necesitaba desconectarse del estrés de manejar el hogar. Las compras cada vez más extravagantes de ropa, relojes, tecnología, todo cargado a las tarjetas de crédito que Bianca pagaba sin siquiera revisar los estados de cuenta. Ella se decía a sí misma que Damián se lo merecía, que si ella podía darse el lujo de mantener ese estilo de vida, no había razón para negárselo, que era su forma de compensarlo por haber sacrificado su carrera profesional. Pero en el fondo, en esa parte de su mente que prefería mantener silenciada, Bianca sabía que algo no encajaba del todo. La noche que todo comenzó a cambiar fue durante la cena benéfica anual de Biogen Solutions. Era un evento importante, con más de 200 invitados entre inversionistas, socios comerciales y figuras prominentes de la industria biotecnológica en California. Bianca había pasado semanas preparando su discurso, coordinando cada detalle del evento, asegurándose de que todo reflejara la imagen de excelencia que su empresa había cultivado. Damián había llegado luciendo espectacular, como siempre. Un traje azul marino perfectamente entallado, camisa blanca almidonada, corbata de seda italiana. Su cabello tenía ese aspecto casual, pero cuidadosamente arreglado. Su sonrisa era deslumbrante. Se movía entre los invitados con facilidad, estrechando manos, riendo en los momentos apropiados, haciendo que todos se sintieran cómodos. Era bueno en eso. Siempre lo había sido.
Pero esa noche, mientras Bianca daba su discurso sobre los logros del último año fiscal y los planes de expansión, notó algo extraño. Damián estaba sentado en una de las mesas principales, pero su atención no estaba en ella. Tenía su teléfono celular en las manos, oculto discretamente bajo la mesa, y sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla. Escribía, leía, sonreía ligeramente, volvía a escribir. Su lenguaje corporal era el de alguien completamente absorto en una conversación privada. Bianca tropezó con una palabra en medio de su discurso. Fue apenas un segundo, un error casi imperceptible, pero ella lo sintió como una grieta en su armadura profesional. Recuperó la compostura inmediatamente y terminó su presentación con los aplausos esperados, pero algo dentro de ella se había activado. Una alarma silenciosa que no podía ignorar. Después del evento, durante el trayecto a casa en su Mercedes, Bianca condujo en silencio mientras Damián revisaba su teléfono en el asiento del pasajero. La luz azulada de la pantalla iluminaba su rostro en la oscuridad del auto. Ella quiso preguntarle con quién hablaba, pero algo la detuvo. Miedo, quizás. O intuición. Esa noche, cuando llegaron a casa, Damián se duchó y se fue directo a la cama, exhausto, según dijo, por toda la socialización del evento. Bianca se quedó en la sala por un rato, con una copa de vino blanco en la mano, mirando las luces de San Diego a través de las ventanas de piso a techo de su penthouse. Algo la carcomía por dentro, una sensación que no podía nombrar, pero que conocía bien de sus negociaciones más difíciles. La sensación de que alguien te está mintiendo. Esperó hasta estar segura de que Damián estaba profundamente dormido. Luego, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, entró silenciosamente a la recámara y tomó el teléfono de su esposo de la mesita de noche. Sus manos temblaban ligeramente mientras ingresaba el código de desbloqueo que ella misma había visto que él usaba docenas de veces. Lo primero que notó fue que el historial de mensajes recientes había sido borrado, completamente limpio. Ninguna conversación visible más allá de unos pocos intercambios genéricos con el personal de limpieza y un par de amigos ocasionales. Pero Bianca no había llegado a donde estaba siendo ingenua. Revisó la aplicación de mensajes borrados recientemente y encontró que había más de 50 conversaciones eliminadas en los últimos 3 días. No podía recuperarlas sin software especializado, pero el simple hecho de que existieran le dijo todo lo que necesitaba saber. Alguien borra mensajes cuando tiene algo que ocultar. Colocó el teléfono exactamente donde lo había encontrado y regresó a la sala. No durmió esa noche. Se quedó sentada en el sofá, viendo amanecer sobre el Océano Pacífico, mientras su mente analítica comenzaba a procesar patrones que había ignorado durante meses. Los días siguientes fueron una revelación progresiva de pequeñas mentiras. Bianca comenzó a prestar atención de una forma que nunca antes lo había hecho. Notó que Damián salía al gimnasio casi todos los días a las 2 de la tarde, pero sus rutinas de ejercicio no parecían tener ningún efecto visible en su físico. Notó que regresaba con un olor diferente, no exactamente perfume de mujer, sino algo más sutil, jabón caro, shampoo distinto al que usaban en casa. Revisó discretamente los estados de cuenta de las tarjetas de crédito que compartían. Encontró cargos en restaurantes elegantes del centro de San Diego en horarios en los que supuestamente Damián estaba en casa manejando asuntos domésticos. Encontró cargos en boutiques de ropa femenina que ella nunca había visitado. Encontró cargos en hoteles en su propia ciudad. Bianca intentó confrontarlo de manera indirecta. Una tarde, mientras cenaban en casa, le preguntó casualmente sobre su día. Damián respondió con la misma historia de siempre. Había ido al gimnasio, había organizado algunas cosas de la casa, había hablado con el jardinero sobre el mantenimiento del pequeño jardín del penthouse. Todo normal, todo rutinario.
Qué bueno que te cuidas tanto en el gimnasio, dijo Bianca mientras cortaba su pollo a la plancha. Te veo muy relajado últimamente. Damián sonrió y tomó su mano sobre la mesa. Es que finalmente encontré el equilibrio, amor. Ya no tengo el estrés de un trabajo demandante. Puedo enfocarme en estar bien para ti, para nosotros. Bianca sintió náuseas, pero mantuvo la sonrisa. ¿Y esos restaurantes nuevos que has visitado?, preguntó con tono casual. Vi un cargo de un lugar italiano en Little Italy. Deberíamos ir juntos algún día. Por una fracción de segundo vio algo cruzar el rostro de Damián. Sorpresa, quizás, o miedo, pero se recuperó casi instantáneamente. Ah, sí, ese lugar. Fui con Roberto, ya sabes, mi amigo del club de golf. Quería probar su menú para ver si valía la pena recomendártelo para alguna cena de negocios. Bianca asintió y no dijo nada más. Pero esa noche, mientras Damián dormía a su lado, ella investigó en redes sociales. Roberto, el supuesto amigo del club de golf, había publicado fotos ese mismo día. Estaba en Las Vegas con su familia. No había estado en San Diego, mucho menos en un restaurante italiano de Little Italy. La mentira era evidente, y si Damián mentía sobre eso, ¿sobre qué más mentía? Bianca comenzó a sentir que estaba perdiendo el control. Ella, que manejaba crisis empresariales multimillonarias con frialdad calculada, que tomaba decisiones que afectaban cientos de empleos sin titubear, ahora se sentía paralizada por la incertidumbre en su propia casa. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que su mente analítica estaba viendo patrones donde no los había. Damián le decía que estaba trabajando demasiado, que se estaba volviendo paranoica, que necesitaba descansar. Estás dejando que el estrés te consuma, amor. Mírate, llegas a casa a las 11 de la noche, revisas correos hasta la madrugada. No es saludable, estás empezando a imaginar cosas. Y por unos días, Bianca casi le creyó, casi, hasta que recibió la llamada. Fue un martes por la tarde. Bianca estaba en su oficina del piso 15 de la torre de Biogen Solutions, revisando proyecciones financieras para el próximo trimestre. Su asistente le pasó una llamada externa sin identificación de número. Bianca levantó el teléfono esperando a algún proveedor o cliente. En lugar de eso, escuchó una voz femenina joven, nerviosa, casi susurrante. Señora Rentería, no sé si debería estar haciendo esto, pero creo que usted merece saber la verdad. Debería revisar las cámaras de seguridad del piso 12 de su empresa, específicamente las grabaciones del 15 de marzo. Revise las oficinas administrativas alrededor de las 3 de la tarde. Antes de que Bianca pudiera responder, la línea se cortó. Llamó inmediatamente a su asistente para rastrear el número, pero fue inútil. Llamada desde un teléfono desechable, probablemente. Bianca se quedó sentada en su silla ejecutiva de piel, mirando el teléfono en su mano como si fuera un objeto alienígena. El piso 12 era donde estaban las oficinas administrativas de recursos humanos, contabilidad y algunos departamentos de soporte. El 15 de marzo había sido hacía 3 semanas, un día normal, sin ningún evento especial que ella recordara. Sus manos temblaron ligeramente mientras marcaba la extensión del departamento de seguridad. Necesitaba acceso a las grabaciones archivadas. Como directora ejecutiva tenía autorización total, pero normalmente delegaba ese tipo de solicitudes. Esta vez lo haría personalmente. Esa noche, después de que todos los empleados se fueron a casa, Bianca se quedó sola en su oficina con su laptop conectada al servidor de seguridad. Las grabaciones del piso 12 del 15 de marzo aparecieron en pantalla. Múltiples cámaras, múltiples ángulos, hora tras hora de video en alta definición. Avanzó rápido hasta las 3 de la tarde. Las oficinas estaban relativamente vacías. La mayoría de los empleados estaban en otras áreas o en reuniones. Las cámaras mostraban pasillos vacíos, oficinas cerradas, nada fuera de lo ordinario, hasta que vio movimiento en la cámara del pasillo este.
Un hombre entraba a una de las oficinas pequeñas de almacenamiento de archivos. Un hombre vestido con jeans oscuros y camisa polo negra. Un hombre que ella conocía mejor que nadie en el mundo, Damián. Bianca sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Bianca presionó el botón de pausa en el video justo cuando Damián entraba a la oficina de archivos. Sus dedos temblaban sobre el mouse. Sabía que lo que vendría a continuación cambiaría todo, pero una parte de ella todavía quería creer que había una explicación lógica. Tal vez Damián había ido a buscar algún documento para ella. Tal vez estaba coordinando alguna sorpresa. Tal vez. Respiró profundamente y dio play. 30 segundos después de que Damián entrara a la oficina, otra figura apareció en el pasillo. Una mujer joven, delgada, con cabello largo y oscuro, recogido en una cola de caballo profesional. Vestía un traje sastre color gris que Bianca reconoció inmediatamente como parte del uniforme corporativo de los empleados de nivel medio de su empresa. La mujer miró a ambos lados del pasillo antes de entrar rápidamente a la misma oficina donde Damián había desaparecido momentos antes. Bianca cambió de cámara. La oficina de archivos tenía una cámara interna de ángulo alto. La calidad de imagen era perfecta, diseñada para proteger documentos confidenciales. Lo que esa cámara capturó fue mucho más que documentos. Damián y la mujer se besaron inmediatamente. No fue un beso tímido o tentativo, fue apasionado, hambriento, familiar. Las manos de él recorrían la espalda de ella con la confianza de alguien que lo ha hecho cientos de veces. Ella se reía contra sus labios mientras él la empujaba suavemente contra los archiveros metálicos. La escena duró 5 minutos completos antes de que ambos se separaran, se arreglaran la ropa y salieran de la oficina con 10 minutos de diferencia. Bianca sintió como si alguien le hubiera vaciado un balde de agua helada sobre la cabeza. Su visión se nubló por un momento. Las manos le sudaban. El corazón le latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Retrocedió el video y congeló la imagen en el rostro de la mujer. Lo amplió y entonces lo supo. Andrea León, 31 años, secretaria administrativa en una de las subsidiarias de Biogen Solutions. Había sido contratada hacía 2 años. Bianca la había visto en persona quizás 3 o 4 veces durante eventos corporativos, siempre en la periferia, siempre discreta. Una empleada más entre 300 personas, pero claramente no era una empleada más para Damián. Bianca revisó las fechas archivadas. Si había un encuentro el 15 de marzo, probablemente había más. Comenzó a revisar semanas anteriores y las encontró. Docenas de encuentros. Enero 22, febrero 5, febrero 19, marzo 1, marzo 8. Siempre la misma oficina, siempre alrededor de las 3 de la tarde cuando el edificio estaba más vacío, siempre el mismo patrón. Damián llegaba primero, Andrea entraba minutos después. Permanecían dentro entre 10 y 20 minutos, salían por separado. No era un error, no era un desliz. Era una relación establecida, planificada, ejecutada con precisión durante meses, bajo las narices de Bianca, en su propia empresa. El llanto llegó sin aviso. Silencioso al principio, apenas un temblor en sus hombros. Luego, más intenso. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas y cayeron sobre el teclado de su laptop. Bianca se cubrió la boca con ambas manos para ahogar los sollozos que amenazaban con convertirse en gritos. No podía permitirse hacer ruido. Los guardias de seguridad del edificio aún estaban haciendo sus rondas nocturnas y no podía arriesgarse a que alguien la viera así. Bianca Rentería, la directora ejecutiva inquebrantable, llorando como una adolescente con el corazón roto. Pero eso era exactamente lo que era, una mujer con el corazón destrozado. Se permitió 15 minutos de llanto puro y devastador. Luego se limpió las lágrimas, fue al baño privado de su oficina, se lavó la cara con agua fría
y se miró al espejo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su maquillaje corrido. Se veía destruida, se veía humana, y en ese momento eso era exactamente lo que necesitaba ver. Un recordatorio de que debajo de todos los trajes de diseñador y las decisiones millonarias, seguía siendo una persona que podía ser herida. Regresó a su escritorio y guardó todas las grabaciones en una memoria USB encriptada. Luego borró cualquier rastro de que había accedido a esos archivos desde su computadora. Si iba a usar esta información, tenía que ser estratégica. Damián no podía saber que ella sabía. Todavía no. Salió del edificio a las 2 de la mañana. Condujo a casa en piloto automático, la mente completamente en blanco. Cuando llegó al penthouse, Damián estaba profundamente dormido en su lado de la cama king size, roncando suavemente como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. Bianca se quedó parada en la puerta de la recámara durante varios minutos, observándolo. Este hombre con el que había compartido 15 años de su vida. Este hombre al que había sostenido financieramente, al que había incluido en cada aspecto de su éxito, al que había amado con la poca energía emocional que le quedaba después de construir su imperio. Este hombre la había traicionado de la forma más calculada posible. Bianca durmió en el cuarto de huéspedes esa noche. No podía soportar estar en la misma cama que él. A la mañana siguiente, Damián se despertó a las 9 como siempre. Bianca ya llevaba 3 horas despierta, sentada en la sala con una taza de café frío en las manos, mirando el amanecer sobre San Diego sin realmente verlo. Escuchó a Damián moverse en la cocina, preparar su desayuno, silbar una melodía alegre. Eventualmente, él apareció en la sala con un plato de fruta y yogurt, luciendo su bata de seda cara y pantuflas de marca. «Buenos días, amor. Te levantaste temprano. Mal dormido». Bianca lo miró directamente a los ojos. Durante un segundo consideró confrontarlo ahí mismo, lanzarle la evidencia en la cara, ver su expresión cambiar de confianza a pánico. Pero algo la detuvo. Una voz fría y calculadora en su cabeza, la misma voz que usaba en negociaciones difíciles, le dijo que esperara, que reuniera más información, que no mostrara sus cartas todavía. «Quiero el divorcio», dijo simplemente. El tenedor de Damián se detuvo a medio camino hacia su boca. Sus ojos se abrieron ligeramente. La sonrisa matutina se congeló en su rostro, pero solo por un segundo. Luego dejó el tenedor en el plato con calma deliberada, se recostó en el sofá y cruzó las piernas como si estuvieran discutiendo el clima. «Vaya, eso es bastante repentino». «No es repentino. He estado pensándolo durante un tiempo. Ya veo, y puedo preguntar qué provocó esta decisión». Bianca mantuvo su expresión neutral. «Creo que los dos sabemos que este matrimonio ha estado muerto durante años. Solo estábamos manteniendo las apariencias». Damián asintió lentamente, como si estuviera procesando información compleja. Luego sonrió. No fue una sonrisa triste o arrepentida. Fue una sonrisa de satisfacción, de alivio, casi. «Está bien», dijo con tono casual. «Supongo que era cuestión de tiempo. Honestamente, Bianca, yo también he estado pensando en esto. Nuestra relación se volvió más una asociación que un matrimonio hace mucho». Bianca sintió una punzada de algo que no esperaba. Rabia, furia pura y caliente. ¿Cómo se atrevía a estar de acuerdo con ella tan fácilmente? ¿Cómo se atrevía a actuar como si fuera una decisión mutua cuando él había estado engañándola durante meses? «Pero debes saber», continuó Damián, mientras tomaba un sorbo de su jugo de naranja fresco, «que legalmente tengo derecho a la mitad de todo lo que has construido. Estuvimos casados durante 15 años. Yo renuncié a mi carrera para apoyarte. Me dediqué a mantener nuestro hogar, a ser tu soporte emocional, a asegurarme de que tuvieras la estabilidad necesaria para construir tu empresa. Todo eso tiene valor legal». Bianca lo miró fijamente. «De acuerdo». Damián pareció sorprendido por lo fácil que fue. «De acuerdo, solo eso. De acuerdo. Habla con tus abogados.
Yo hablaré con los míos. Nos veremos en la corte. Se levantó y caminó hacia la recámara principal para cambiarse de ropa. Detrás de ella, escuchó a Damián soltar una pequeña risa. Una risa victoriosa. El sonido hizo que su estómago se retorciera. Mientras se vestía para ir a la oficina, Damián apareció en la puerta de la recámara, recargándose contra el marco con esa postura relajada que ahora Bianca veía como pura arrogancia. Para que lo sepas, mis abogados ya están preparados. He estado consultándolos durante los últimos meses, solo por precaución. Y honestamente, Bianca, yo también estoy listo para comenzar una nueva vida. Con los millones que me corresponden, claro está. Bianca se puso sus aretes de perlas sin mirarlo. Me alegra que estés preparado. Lo estoy, y creo que deberías prepararte también para el hecho de que esto no va a ser barato para ti. California es un estado de propiedad comunitaria. La mitad de Biogen Solutions me pertenece. La mitad de esta casa. La mitad de tus cuentas de inversión. La mitad de todo. Cerró el joyero con más fuerza de la necesaria. Nos veremos en la corte, Damián. Él sonrió ampliamente. Nos vemos en la corte. Bianca salió de la casa sin desayunar, sintiéndose físicamente enferma. Durante el trayecto a su oficina, tuvo que detenerse 2 veces al borde de la carretera porque sentía que iba a vomitar. No era solo la traición romántica, era la traición financiera, la traición moral. Damián nunca la había amado. Ella había sido su inversión, su plan de retiro, su boleto de lotería, y ahora que el matrimonio había terminado, él estaba listo para cobrar. Durante los siguientes 3 días, Bianca contrató al mejor bufete de abogados matrimoniales de California. El bufete Brooks, Martínez y Asociados tenía una reputación impecable en casos de divorcio de alto patrimonio. Su abogado principal, Marcus Brooks, era un hombre de 60 años con cabello gris perfectamente peinado y una colección de corbatas que probablemente costaban más que un auto usado. En su primera reunión, Marcus revisó la situación con expresión seria. «Señora Rentería, no voy a endulzarle las cosas. En California, todo lo adquirido durante el matrimonio se considera propiedad comunitaria. Usted fundó Biogen Solutions hace 12 años, 2 años después de casarse con el señor Rentería. Legalmente, él tiene derecho a reclamar la mitad del valor de la empresa». Bianca sintió que el piso se movía debajo de ella. La mitad de $200 millones, 100 millones para un hombre que no había contribuido nada. Sin embargo, continuó Marcus, hay excepciones. Si podemos demostrar que el señor Rentería no contribuyó al crecimiento de la empresa, o mejor aún, si encontramos evidencia de conducta inapropiada como infidelidad o fraude financiero, podemos reducir significativamente su porcentaje, o incluso eliminarlo por completo. Bianca sacó la memoria USB de su bolsa y la deslizó sobre el escritorio. Tengo evidencia de infidelidad. Videos de seguridad de mi empresa mostrándolo con una empleada durante meses. Marcus conectó la USB y revisó los videos. Su expresión no cambió, pero sus ojos se iluminaron con interés profesional. Esto es útil, muy útil, pero necesitamos más. Necesitamos evidencia de impacto financiero, transferencias de dinero, gastos inapropiados. Cualquier cosa que demuestre que él estaba usando recursos maritales para financiar su affair. Para eso necesito un investigador privado. Ya tengo uno en mente. Se llama Richard Navarro. Es el mejor en lo que hace. 3 días después, Bianca se reunió con Richard Navarro en un café discreto del centro de San Diego. Richard era un hombre de 40 y tantos años, complexión promedio, el tipo de persona que olvidarías 5 minutos después de verlo. Perfecto para su línea de trabajo. Señora Rentería, comenzó Richard mientras abría su laptop. He estado investigando a su esposo durante las últimas 72 horas. Lo que encontré es bastante revelador. Giró la pantalla hacia Bianca. Mostraba extractos bancarios de una cuenta que ella no reconocía. Esta es una cuenta personal a nombre de Andrea León.
Su esposo ha estado transfiriendo dinero de sus cuentas conjuntas a esta cuenta durante los últimos 8 meses. Las transferencias son pequeñas, entre $2,000 y $5,000 cada una, diseñadas para pasar desapercibidas, pero en total suman $127,000. Bianca sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. $127,000. Richard deslizó más documentos sobre la mesa. Facturas de tarjetas de crédito, recibos, registros de compras. Aquí está la evidencia de los gastos. Ropa cara para mujer, comprada con sus tarjetas. Joyas de una boutique en el Gaslamp Quarter. Reservaciones de hotel en La Joya y Coronado. Cenas en los restaurantes más caros de la ciudad. Su esposo estaba financiando un estilo de vida completo para su amante con su dinero. Bianca revisó cada documento con manos temblorosas. Había un collar de diamantes por $18,000. Un fin de semana en un resort de lujo por $5,000. Ropa de diseñador por otros $8,000. Cada compra una bofetada. Cada recibo una nueva traición. Pero hay más, dijo Richard. Recuperé mensajes de texto entre su esposo y la señorita León. Los obtuvo legalmente a través de registros telefónicos de la empresa. Algunos son bastante explícitos. Le entregó copias impresas de las conversaciones. Bianca comenzó a leer y sintió náuseas físicas. Damián, no te preocupes, amor. Cuando salga el divorcio, la mitad será nuestra. Ella ni siquiera sospecha que ya saqué copias de todas las cuentas. Andrea, pero ¿y si descubre lo nuestro antes del juicio? Damián, no lo hará. Bianca está demasiado ocupada siendo la gran ejecutiva para notar lo que pasa bajo su nariz. Es tan predecible. Trabaja como loca mientras nosotros planeamos nuestro futuro con su dinero. Andrea, me siento mal a veces. Es mucho dinero. Damián, no te sientas mal. Ella puede darse el lujo de perderlo. Y honestamente, después de 15 años aguantando su obsesión con el trabajo, me lo merezco. Nosotros nos lo merecemos. Andrea, tienes razón. La trabajadora nos va a mantener por el resto de nuestras vidas sin siquiera saberlo. Damián, exactamente. Brindemos por nuestra benefactora. Bianca dejó caer los papeles sobre la mesa. Se llevó una mano a la boca y cerró los ojos con fuerza. Respiró profundamente varias veces, tratando de no vomitar ahí mismo en el café. Richard le pasó un vaso de agua. Lo siento, señora Rentería. Sé que esto es difícil de leer. La trabajadora, susurró Bianca, nuestra benefactora. Así es como me veían, como una maldita máquina de dinero. Richard asintió con expresión comprensiva. Por lo que puedo ver en estos mensajes, el señor Rentería ha estado planeando este divorcio durante al menos un año. Ha consultado con abogados, ha reunido documentos financieros, ha estado preparando su estrategia legal mientras seguía viviendo en su casa y gastando su dinero. Bianca se limpió las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. Estaba furiosa consigo misma por llorar, pero no podía evitarlo. La traición era demasiado profunda, demasiado calculada, demasiado cruel. Hay algo más, dijo Richard. Andrea León está embarazada de 3 meses. El mundo de Bianca se detuvo. ¿Qué? Confirmado por registros médicos. Ella tiene citas prenatales programadas en la clínica de maternidad del Hospital Sharp. Su esposo la ha acompañado a varias de ellas. Bianca se quedó mirando la pared del café sin ver nada. Embarazada. Andrea estaba embarazada. De Damián. Iban a tener un bebé juntos. Una familia. Todo mientras él todavía estaba casado con ella. Mientras todavía dormía en su cama, mientras todavía gastaba su dinero. Durante varios minutos, Bianca no pudo hablar. Richard esperó pacientemente, dándole el espacio para procesar. Finalmente, ella recuperó la voz. Quiero usar toda esta información en el juicio. Quiero que todos lo vean. Los reporteros, los inversionistas, sus amigos, su familia. Quiero que el mundo entero sepa exactamente quién es Damián Rentería. Richard asintió. Puedo hacer que eso suceda, pero necesita estar preparada, señora Rentería. Esto va a ser público. Va a ser humillante para usted también.
La gente va a saber que su esposo la engañó. Va a salir en las noticias. Va a ser el chisme de la ciudad. Bianca lo miró directamente. Bien, que sea público. Prefiero 1000 veces ser vista como la esposa engañada que como la idiota que le dio todo a un hombre que no lo merecía y nunca supo lo que estaba pasando. Al menos así, la verdad estará del lado correcto. Esa noche, Bianca regresó al penthouse tarde. Damián estaba en la sala viendo televisión, bebiendo uno de los vinos caros de la colección de ella. Cuando ella entró, él ni siquiera levantó la vista. «Hola, llegas tarde». Bianca lo observó durante un largo momento. Este hombre que lucía tan relajado, tan despreocupado, tan confiado en que iba a salirse con la suya. Este hombre que la había usado durante años y ahora esperaba retirarse con la mitad de su fortuna como si fuera un premio merecido. «Necesito que te vayas de esta casa», dijo ella con voz firme. Damián finalmente la miró. «Técnicamente también es mi casa hasta que el divorcio sea final. Técnicamente es mi casa. La compré antes de casarnos. No está sujeta a división de propiedad comunitaria. Quiero que te vayas mañana». Damián sonrió con condescendencia. «Mis abogados me aconsejaron que me quedara. Abandonar el hogar matrimonial podría ser visto como una renuncia de derechos. Así que no me voy a ir». Bianca asintió lentamente. «Está bien, entonces me voy yo». Se fue a la recámara principal, empacó una maleta con ropa para una semana y salió sin decir otra palabra. Esa noche durmió en una suite del Hotel Pendry en el Gaslamp Quarter. La cama era cómoda, la vista era hermosa, pero no pudo dormir. Se quedó despierta hasta el amanecer, mirando las luces de la ciudad, sintiendo el peso completo de la traición. Durante 15 años había confiado en Damián. Lo había apoyado, lo había incluido en su éxito. Y todo ese tiempo, él solo había estado esperando el momento correcto para cobrar su inversión. Por primera vez en su vida adulta, Bianca consideró rendirse. Simplemente darle a Damián los millones que quería y terminar con todo el dolor. Firmar los papeles, hacer la transferencia y seguir adelante. Tal vez valía la pena pagar 100 millones solo para no tener que enfrentar esto. Pero entonces recordó los mensajes, la trabajadora, nuestra benefactora. La risa en sus palabras mientras planeaban vivir del dinero de ella. Y algo dentro de Bianca se endureció. No iba a rendirse. No iba a ser su benefactora, no iba a ser la idiota que financió su traición. Iba a pelear, y no solo iba a pelear para proteger su dinero, iba a pelear para destruirlo. Bianca pasó los siguientes 5 días en el hotel, rechazando llamadas de Damián y enfocándose únicamente en el trabajo. Se levantaba a las 5 de la mañana, corría 10 kilómetros en la caminadora del gimnasio del hotel, y llegaba a su oficina antes de que saliera el sol. Sus empleados notaron el cambio. Había algo diferente en su mirada, algo más frío, más enfocado, más peligroso. Una noche, después de que todos se fueron del edificio, Bianca se quedó sola en su oficina del piso 15. Era pasada la medianoche y la ciudad brillaba a través de las ventanas de piso a techo. Había estado revisando proyecciones financieras durante horas, intentando distraer su mente de la audiencia de divorcio que se acercaba. Necesitaba enfocar su energía en algo productivo, algo que pudiera controlar. Mientras organizaba papeles en un cajón de su escritorio, su mano tocó algo que no había visto en años. Un marco de fotografía pequeño, empujado hasta el fondo del cajón, escondido debajo de carpetas viejas y documentos archivados. Lo sacó y limpió el polvo del cristal con su manga. La fotografía mostraba a una Bianca de 25 años, parada frente a un edificio de oficinas modesto en el centro de San Diego. Vestía un traje negro barato que había comprado en una tienda de descuento. Su cabello estaba recogido en un moño simple, y en sus manos sostenía un documento enrollado, su primer contrato empresarial.
$50,000 para desarrollar un protocolo de investigación para una compañía farmacéutica regional. Había sido el inicio de todo. Bianca se quedó mirando esa fotografía durante largos minutos. En esa imagen, ella estaba completamente sola. No había Damián todavía, ni siquiera lo conocía. Ella había fundado su empresa sola, había conseguido ese primer contrato sola, había trabajado 18 horas diarias durante meses sola. Cada decisión, cada riesgo, cada sacrificio había sido suyo. Conoció a Damián 2 años después de esa foto, cuando Biogen Solutions ya estaba comenzando a despegar. Él había llegado a su vida en un momento en que ella estaba exhausta, solitaria, necesitada de alguien que la hiciera sentir que existía más allá de su trabajo. Y él había sido perfecto para ese papel, encantador, atento, interesado, o al menos eso había parecido. Pero esta fotografía le recordaba algo fundamental. Ella no había necesitado a Damián para construir su imperio. Él no había estado ahí cuando firmó ese primer contrato. No había estado ahí durante las noches sin dormir, durante los rechazos de inversionistas, durante los momentos en que pensó que todo se vendría abajo. Ella había hecho todo eso sola, y si lo había hecho una vez, podía hacerlo de nuevo. Bianca sintió algo cambiar dentro de ella. La tristeza que había estado cargando durante semanas comenzó a transformarse en algo diferente, algo más útil, determinación, furia calculada, claridad absoluta. Ella no era una víctima, nunca lo había sido. Había sido una guerrera que construyó algo de la nada, y algún parásito había intentado aprovecharse de eso. Pero los parásitos solo tienen poder mientras permanecen ocultos. Una vez expuestos, son vulnerables. Y Bianca estaba a punto de exponerlo todo. Colocó la fotografía en un lugar prominente de su escritorio donde pudiera verla todos los días. Un recordatorio de quién era antes de Damián. Un recordatorio de quién era realmente sin él. Un recordatorio de quién sería después de él. En la mañana siguiente, Bianca convocó una reunión de emergencia con su equipo legal completo. Marcus Brooks llegó con 3 asociados, todos cargando cajas llenas de documentos. Se reunieron en la sala de conferencias privada del bufete con vista al puerto de San Diego. Marcus extendió todos los documentos sobre la mesa larga de caoba. Los videos de las cámaras de seguridad, los extractos bancarios mostrando las transferencias a Andrea León, los mensajes de texto, los recibos de compras, los registros médicos confirmando el embarazo. Todo estaba ahí, organizado meticulosamente en carpetas con etiquetas de colores. Señora Rentería, comenzó Marcus con expresión seria, tenemos suficiente evidencia aquí para no solo ganar el divorcio, sino para destruir completamente la posición legal de su esposo. Esto va mucho más allá de infidelidad. Esto es fraude financiero, apropiación indebida de fondos, posiblemente hasta conspiración para cometer fraude. Uno de los asociados, una mujer joven de apellido Chen, agregó, con esta evidencia podemos presentar cargos criminales, además del divorcio. El señor Rentería podría enfrentar tiempo en prisión. Bianca escuchó todo con expresión neutra. Cuando terminaron de presentar sus argumentos, ella habló con voz firme y clara. No quiero cargos criminales, al menos no todavía. Quiero algo diferente. Marcus levantó una ceja. ¿Qué tiene en mente? Bianca se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa. Quiero que Damián llegue a esa audiencia creyendo que va a ganar. Quiero que se presente ante el juez con toda su arrogancia intacta. Quiero que piense que su plan funcionó. Y entonces, en el momento exacto cuando esté más confiado, quiero que le mostremos todo esto, públicamente, frente a las cámaras, frente a los reporteros, frente a todos. Marcus frunció el ceño. Eso es arriesgado. Si revelamos la evidencia antes del juicio,
Podríamos usarla para negociar un arreglo favorable, sin necesidad de ir a corte. Podríamos resolver esto en privado. No quiero un arreglo privado. Quiero justicia pública. Damián pasó años usando mi dinero, durmiendo en mi cama, comiendo en mi mesa, mientras planeaba robarme. Él y Andrea se burlaron de mí, me llamaron la trabajadora, su benefactora. Creyeron que era demasiado estúpida para darme cuenta. Merezco ver sus caras cuando se den cuenta de que supe todo el tiempo. Y el mundo merece saber exactamente quién es él. La sala quedó en silencio. Los abogados intercambiaron miradas. Finalmente, Marcus asintió lentamente. Entiendo su posición, y tiene todo el derecho de querer esto, pero necesito que comprenda las consecuencias. Una vez que esto sea público, no hay vuelta atrás. Su vida privada será analizada por los medios. Los detalles de su matrimonio estarán en todos los noticieros. Habrá invasión a su privacidad. Bianca sonrió sin humor. Mi privacidad ya fue invadida el día que Damián trajo a su amante a mi propia empresa. Prefiero 1000 veces controlar la narrativa que dejar que él cuente su versión primero. Vamos a juicio y vamos a ganar de la forma más espectacular posible. Marcus extendió su mano sobre la mesa. Entonces prepararemos el caso más devastador que ese tribunal haya visto. Le prometo, señora Rentería, que cuando terminemos con él, el señor Rentería va a desear haber sido honesto desde el principio. Durante los siguientes 10 días, el equipo legal de Bianca trabajó sin descanso. Organizaron cada pieza de evidencia en una presentación multimedia que sería proyectada en la sala del tribunal. Prepararon testimonios de testigos expertos en análisis financiero que explicarían las transferencias fraudulentas en términos que hasta un niño podría entender. Aseguraron órdenes judiciales para que los registros médicos de Andrea fueran admisibles en corte. Mientras tanto, Richard Navarro continuaba su vigilancia. Reportaba a Bianca cada movimiento de Damián y Andrea. Los había visto juntos en restaurantes caros, celebrando con champán lo que obviamente creían que sería su próxima fortuna. Los había seguido a una agencia de bienes raíces, donde estuvieron viendo propiedades de lujo en Rancho Santa Fe y La Joya, casas que costaban millones de dólares. Andrea había empezado a usar joyas caras que claramente no podía pagar con su salario de secretaria. Un brazalete de oro, aretes de diamantes, un bolso de diseñador que costaba más que su renta mensual. Todo financiado por las tarjetas de crédito de Bianca, que Damián seguía usando libremente. Richard también descubrió algo más. Damián había consultado con un contador para establecer una compañía offshore en las Islas Caimán. Estaba preparando estructuras legales para esconder dinero una vez que recibiera su parte del divorcio. No solo planeaba robarle a Bianca, planeaba evadir impuestos sobre lo robado. Cada nueva revelación hacía que la furia de Bianca se cristalizara más. Ya no sentía tristeza, ya no se sentía traicionada emocionalmente. Ahora solo sentía determinación fría y calculada. Damián había cometido un error fundamental. Había subestimado a su oponente. Una semana antes de la audiencia, Damián apareció en el penthouse para recoger más de sus cosas. Bianca había regresado de su estancia en el hotel, decidida a no dejar que él la sacara de su propia casa. Cuando Damián entró a la sala con 2 maletas vacías, lucía un traje nuevo, un traje italiano de corte perfecto que probablemente costaba $5,000, zapatos de piel brillante, ese maldito reloj Rolex, todo pagado con dinero de ella. «Vengo por el resto de mi ropa», anunció con tono casual. «Mi abogado sugirió que estableciera residencia separada antes de la audiencia. Me voy a mudar a un departamento temporal». Bianca estaba sentada en el sofá con su laptop, revisando correos electrónicos. Ni siquiera levantó la vista. «Adelante». Damián fue a la recámara y comenzó a empacar. Bianca podía escucharlo moverse por el closet, arrastrando maletas, cerrando cajones.
Después de unos minutos, él regresó a la sala con las maletas llenas. «Nos vemos en el tribunal la próxima semana», dijo con una sonrisa confiada. «Espero que tus abogados sean buenos, porque los míos son excelentes. Me dijeron que tengo un caso muy sólido. California favorece la división equitativa de bienes, especialmente cuando uno de los cónyuges sacrificó su carrera por el otro». Bianca finalmente levantó la vista de su laptop. Lo miró directamente a los ojos con expresión completamente neutral. «Yo también espero que tus abogados sean buenos». Algo en su tono hizo que Damián dudara por un momento. Su sonrisa vaciló ligeramente, pero luego se recuperó, asumiendo que la calma de Bianca era resignación. «No lo tomes personal, Bianca. Es solo negocios. Tú me enseñaste eso. Los negocios son negocios». Se dio la vuelta y salió del penthouse, arrastrando sus maletas. Bianca esperó hasta que la puerta se cerró completamente. Entonces sonrió. Una sonrisa pequeña, fría, llena de anticipación. «Tienes razón, Damián», susurró para sí misma. «Los negocios son negocios, y estás a punto de aprender que nunca debes hacer negocios con alguien más inteligente que tú». Richard Navarro reportó esa misma noche que Damián se había mudado a un departamento en el Gaslamp Quarter, un lugar moderno de 2 recámaras con vista al Petco Park. La renta era de $4,000 mensuales y, por supuesto, había usado una de las tarjetas de crédito de Bianca para pagar el depósito y el primer mes. Andrea visitó el departamento esa misma noche. Richard tenía fotografías de ella entrando con una maleta, claramente planeando quedarse. Los dos habían pedido comida de un restaurante japonés caro. Más cargos a las tarjetas de Bianca. Estaban celebrando su nueva vida juntos, financiada completamente por la mujer a la que habían traicionado. 2 días antes de la audiencia, Marcus llamó a Bianca con una actualización final. «Señora Rentería, tengo noticias interesantes. Los abogados del señor Rentería solicitaron acceso a todos sus registros financieros corporativos. Quieren ver cada transacción de Biogen Solutions desde su fundación. Están buscando formas de argumentar que la empresa creció gracias al apoyo de su cliente». Bianca estaba en su oficina, organizando documentos para una reunión con inversionistas. «Denles acceso a todo, cada documento, cada transacción. No tengo nada que ocultar, está segura. Eso les da munición. Marcus, Damián nunca estuvo involucrado en mi empresa. No hay un solo documento que muestre su contribución porque nunca contribuyó. Cada decisión la tomé yo. Cada contrato lo negocié yo. Cada inversión la aseguré yo. Que busquen todo lo que quieran. No van a encontrar nada que los ayude. Hay algo más». Los abogados de Damián presentaron una declaración donde él afirma que fue su apoyo emocional y su manejo del hogar lo que le permitió a usted concentrarse en el negocio. Argumentan que sin él manejando los aspectos domésticos de su vida, usted no hubiera podido dedicar tanto tiempo a la empresa. Bianca dejó escapar una risa sin humor. «Claro. Damián cree que ir al gimnasio y gastar mi dinero cuenta como manejo del hogar. Vamos a disfrutar destruyendo ese argumento. Lo haremos. La audiencia es en 2 días. Esté lista». La noche antes de la audiencia, Bianca durmió mejor de lo que había dormido en meses. Había hecho todo lo posible para prepararse. Su equipo legal tenía cada documento organizado, cada argumento preparado, cada pieza de evidencia lista para ser presentada. No había nada más que hacer excepto esperar. Se despertó a las 5 de la mañana del día de la audiencia y siguió su rutina normal. Ejercicio, ducha, desayuno. Pero cuando se vistió, eligió su atuendo con cuidado estratégico. Un traje sastre negro de Armani, simple, elegante, profesional, sin joyas ostentosas, solo sus aretes de perlas y su reloj clásico. Quería proyectar la imagen de una mujer de negocios seria, no de alguien que ostentaba riqueza. Llegó al tribunal a las 8 de la mañana.
Ya había reporteros esperando afuera. El caso había generado interés mediático porque Bianca era una figura conocida en San Diego. La directora ejecutiva exitosa, enfrentando un divorcio millonario, era exactamente el tipo de historia que los medios locales adoraban. Marcus y su equipo la esperaban en las escaleras del edificio. Todos vestían trajes oscuros, portando maletines de piel. Parecían un ejército de abogados preparados para la guerra, porque eso era exactamente lo que eran. «¿Lista?», preguntó Marcus. Bianca asintió. Más que lista. Entraron al edificio juntos. La sala del tribunal estaba en el tercer piso. Cuando llegaron, Bianca vio que ya estaba casi llena. Había más reporteros dentro, cámaras de televisión configuradas en la parte trasera, espectadores curiosos que habían llegado temprano para conseguir asientos. Los divorcios de alto perfil siempre atraían multitudes. Y ahí, sentado en la mesa de la defensa con sus abogados, estaba Damián. Lucía espectacular, como siempre, ese maldito traje italiano que probablemente había comprado específicamente para esta ocasión, el Rolex brillando en su muñeca, su cabello perfectamente peinado. Sonreía mientras hablaba con sus abogados, completamente confiado, completamente relajado, como si ya hubiera ganado. Bianca lo observó durante un momento largo. Sintió una oleada de satisfacción anticipada. Él no tenía idea de lo que estaba por venir, ninguna idea en absoluto. Tomó su asiento junto a Marcus en la mesa del demandante, sacó su libreta y su pluma, cruzó las piernas y esperó con expresión completamente neutral. Parecía tranquila, serena, casi aburrida. Pero por dentro, cada célula de su cuerpo vibraba con anticipación. Marcus se inclinó hacia ella y susurró: «En aproximadamente una hora vamos a cambiar su vida para siempre». Bianca sonrió ligeramente. «Ya cambiaron mi vida, ahora vamos a cambiar la suya». A las 9 en punto, el alguacil anunció: «Todos de pie para el honorable juez Oliver Grant». El juez entró a la sala. Era un hombre de 61 años, con cabello gris, lentes de armazón metálico y una expresión de seriedad permanente. Tenía reputación de ser estricto pero justo, de no tolerar tonterías de ninguna de las partes y de tener un sentido del humor seco que aparecía en los momentos más inesperados. Se sentó en su estrado alto, revisó los documentos frente a él y miró a ambas partes. Caso número 22.411. Rentería contra rentería. Divorcio con disputa de propiedad comunitaria. Abogados, identifíquense para el registro». Los abogados de ambas partes se levantaron y dieron sus nombres. Luego el juez miró directamente a Damián y Bianca. «Señor y señora Rentería, entiendo que este es un divorcio contencioso que involucra activos significativos. Vamos a proceder de manera ordenada y profesional. Cualquier arrebato emocional será sancionado. ¿Entendido?». Ambos asintieron. El juez miró a los abogados de Damián. «La defensa puede presentar su caso». Y así comenzó. Los abogados de Damián se levantaron con movimientos ensayados, portando carpetas gruesas, llenas de documentos que habían preparado meticulosamente. El abogado principal, un hombre corpulento de apellido Harrison, con traje azul marino y corbata roja, se aclaró la garganta antes de dirigirse al juez. «Su señoría», comenzó con voz grave y profesional, «estamos aquí hoy representando al señor Damián Rentería, un hombre que durante 15 años sacrificó sus propias ambiciones profesionales para permitir que su esposa construyera un imperio empresarial valuado en más de $200 millones. Mientras la señora Rentería se enfocaba en reuniones ejecutivas, viajes internacionales y negociaciones multimillonarias, el señor Rentería asumió el papel vital de mantener el hogar, de proporcionar estabilidad emocional, de ser el ancla que permitía que ella navegara las aguas turbulentas del mundo corporativo. Harrison caminó hacia el centro de la sala con movimientos teatrales.
Mi cliente renunció a una carrera prometedora como corredor de seguros, donde estaba generando ingresos consistentes y construyendo su propia red de clientes. Tomó esa decisión no por pereza, no por falta de ambición, sino porque reconoció que dos personas no pueden construir carreras demandantes simultáneamente sin que el matrimonio sufra. Alguien tenía que hacer el sacrificio, y ese alguien fue Damián Rentería. Bianca observaba todo con expresión completamente neutral. Sus manos permanecían entrelazadas sobre la mesa, su postura era impecable, su rostro no revelaba ninguna emoción. Marcus, sentado a su lado, tomaba notas ocasionales, pero parecía completamente relajado. Sabía lo que venía. Harrison continuó durante 20 minutos, pintando a Damián como un esposo abnegado que había puesto las necesidades de su esposa por encima de las suyas. Habló de las cenas que Damián organizaba para inversionistas, de cómo manejaba la logística doméstica, de cómo proporcionaba apoyo emocional después de días difíciles. Cada palabra estaba diseñada para crear simpatía, para hacer que Damián pareciera un mártir sacrificado en el altar del éxito de su esposa. Finalmente, Harrison se dirigió directamente al juez. Su señoría, la ley de California reconoce que las contribuciones no financieras a un matrimonio tienen valor real y medible. El trabajo doméstico, el apoyo emocional, el sacrificio de oportunidades profesionales, todo eso cuenta. Mi cliente no está aquí pidiendo caridad, está pidiendo lo que legalmente le corresponde, la mitad de los bienes acumulados durante el matrimonio. Se sentó con expresión satisfecha. Damián le dio una palmada en el hombro, claramente complacido con la presentación. Luego, para sorpresa de Marcus, Damián levantó la mano, indicando que quería hablar. El juez Grant lo miró con expresión neutra. «Señor Rentería, ¿desea agregar algo?» Damián se puso de pie con movimientos seguros. Llevaba ese traje italiano perfectamente entallado. Los zapatos brillaban bajo las luces fluorescentes del tribunal. El Rolex destellaba cada vez que movía la muñeca. Se veía como un hombre exitoso, confiado, completamente en control. Sí, su señoría, si me lo permite. Solo quiero aclarar algo para el registro. Proceda. Damián se giró ligeramente para que las cámaras pudieran capturar su perfil. Yo no necesito lástima. No estoy aquí como una víctima pidiendo limosna. Mi esposa puede pagar lo que me corresponde. Ella siempre ha podido. Y no digo esto con resentimiento. Estoy genuinamente orgulloso de lo que Bianca logró. Pero la realidad es que su éxito fue posible porque yo me encargué de mantener nuestra casa funcionando como un reloj suizo, porque yo cuidaba nuestra imagen social asistiendo a eventos y cultivando relaciones importantes, porque yo era su soporte cuando llegaba a casa exhausta y necesitaba a alguien que simplemente estuviera ahí para ella. Hizo una pausa dramática, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras. Durante 15 años, yo fui el que sacrificó. Yo fui el que renunció. Yo fui el que puso las necesidades de otro por encima de las mías. Y ahora que el matrimonio ha terminado, no creo que sea injusto o irracional esperar vivir cómodamente del fruto de lo que construimos juntos. No de lo que ella construyó. De lo que construimos, porque sin mi contribución, sin mi sacrificio, nada de esto hubiera sido posible. Se sentó nuevamente, cruzó las piernas con elegancia y miró a Bianca con una sonrisa pequeña y condescendiente. Ella no reaccionó, ni siquiera parpadeó. El murmullo recorrió la sala. Algunos reporteros anotaban frenéticamente. Las cámaras capturaban cada ángulo. Este era exactamente el tipo de momento que hacía que los divorcios de celebridades fueran tan fascinantes para el público. Drama, dinero, ego. El juez Grant observó a Damián durante un momento largo e incómodo. Su expresión era completamente inescrutable. Luego ajustó sus lentes con movimiento deliberado y habló con voz pausada. «Señor Rentería, sus palabras son muy elocuentes. Aprecio su honestidad sobre sus expectativas financieras.
Damián sonrió, interpretando esto como una señal positiva. Sin embargo, continuó el juez, antes de proceder con cualquier decisión sobre la división de bienes, debo informarle que la representación legal de la señora Rentería ha presentado nuevas evidencias que fueron entregadas bajo sello judicial hace 3 días. Evidencias que considero altamente relevantes para este caso. La sonrisa de Damián vaciló ligeramente. Sus abogados intercambiaron miradas confundidas. Harrison se inclinó hacia adelante en su asiento. Su señoría, no fuimos informados de ninguna evidencia nueva, según las reglas de descubrimiento. Las evidencias fueron obtenidas legalmente y presentadas dentro del marco de tiempo apropiado, señor Harrison. Su cliente tuvo oportunidad de presentar objeciones, pero no lo hizo. Procederé a revisar el material ahora. El juez abrió un sobre manila grande que había estado en su escritorio desde el inicio de la sesión. Sacó una memoria USB y la conectó a la computadora integrada en su estrado. Presionó algunos botones y la pantalla gigante montada en la pared lateral de la sala cobró vida. La imagen mostraba un pasillo corporativo. La fecha y hora estaban marcadas en la esquina superior. 15 de marzo, 2:57 de la tarde. Damián apareció en la pantalla, vestido casualmente, mirando a ambos lados antes de entrar a una oficina pequeña. Bianca observó la reacción de Damián. Su rostro había perdido todo el color. Sus manos, que segundos antes habían estado relajadas sobre la mesa, ahora se aferraban al borde con nudillos blancos. Sabía exactamente qué video era ese, y sabía lo que vendría después. 30 segundos después en la grabación, Andrea León apareció en el pasillo. La cámara capturó su rostro claramente, mientras miraba alrededor, nerviosamente antes de entrar a la misma oficina. El juez cambió de cámara. Ahora mostraba el interior de la oficina de archivos. Lo que sucedió a continuación fue imposible de malinterpretar. Damián y Andrea besándose apasionadamente, las manos de él recorriendo el cuerpo de ella riendo contra sus labios. El encuentro duró varios minutos en pantalla antes de que el juez pausara el video. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que se podía escuchar la respiración colectiva de todos los presentes. Nadie se movía, nadie hablaba. Todas las miradas estaban divididas entre la pantalla congelada y Damián, quien parecía estar a punto de desmayarse. En la parte trasera de la sala, Andrea León se hundió en su asiento, cubriéndose parcialmente el rostro con las manos. Los reporteros ya la habían identificado y las cámaras se giraron hacia ella brevemente antes de regresar al frente. El juez Grant se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo mientras dejaba que el peso del silencio se instalara. Luego volvió a colocárselos y habló con voz clara y autoritaria. Esto, señor Rentería, es solo una de múltiples grabaciones de encuentros similares entre usted y la señorita Andrea León, empleada de una de las subsidiarias de Biogen Solutions, la empresa de su esposa. Las grabaciones abarcan un periodo de 8 meses, pero la infidelidad, aunque moralmente reprensible, no es lo más preocupante desde una perspectiva legal. Presionó más botones en su computadora. La pantalla ahora mostraba extractos bancarios con líneas resaltadas en amarillo fluorescente. Además de las evidencias visuales de infidelidad, tenemos registros bancarios que muestran un patrón sistemático de transferencias no autorizadas desde cuentas conjuntas a nombre de usted y la señora Rentería hacia una cuenta personal a nombre de Andrea León. El monto total transferido durante los últimos 8 meses asciende a $127,000. Harrison, el abogado de Damián, intentó levantarse. Su señoría, esto es. El juez levantó la mano sin mirarlo. Aún no he terminado, señor Harrison. Siéntese. Harrison se desplomó en su silla. Damián tenía la mirada fija en la mesa frente a él, incapaz de hacer contacto visual con nadie. El juez continuó, ahora proyectando mensajes de texto en la pantalla.
Los he revisado todos, pero leeré solo algunos fragmentos representativos para el registro. Comenzó a leer con voz monótona pero clara, como si estuviera leyendo un reporte meteorológico en lugar de evidencia devastadora. Mensaje de Damián Rentería a Andrea León, fechado el 2 de febrero. Cita: no te preocupes, amor. Cuando salga el divorcio, la mitad será nuestra. Ella ni siquiera sospecha que ya saqué copias de todas las cuentas. Fin de cita. Un murmullo audible recorrió la sala. Los reporteros escribían furiosamente. Las cámaras zumbaban captando cada reacción. Mensaje de Damián Rentería a Andrea León, fechado el 18 de febrero. Cita: Bianca es tan predecible. Trabaja como loca, mientras nosotros planeamos nuestro futuro con su dinero. Es casi gracioso cómo no se da cuenta de nada. Fin de cita. Bianca mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sentía una satisfacción fría y profunda. Cada palabra que el juez leía era otro clavo en el ataúd de las pretensiones de Damián. Mensaje de Damián Rentería a Andrea León, fechado el 25 de marzo. Cita: la trabajadora nos va a mantener por el resto de nuestras vidas sin siquiera saberlo. Deberíamos agradecerle cuando todo esto termine. Fin de cita. El juez cerró el documento y miró directamente a Damián con expresión de profundo desagrado. Señor Rentería, hace apenas unos minutos usted se paró frente a este tribunal y habló elocuentemente sobre sacrificio, sobre apoyo, sobre contribución. Argumentó que merece vivir cómodamente del éxito de su esposa, porque usted hizo posible ese éxito. Hizo una pausa deliberada. Sin embargo, la evidencia presentada pinta un cuadro muy diferente. No veo sacrificio, veo parasitismo, no veo apoyo, veo explotación, no veo contribución, veo robo sistemático y planificado. Damián abrió la boca como si fuera a hablar, pero ningún sonido salió. Su abogado Harrison intentó intervenir nuevamente. Su señoría, si pudiera. No, señor Harrison, no puede. He revisado toda la evidencia presentada por la señora Rentería y he llegado a mis conclusiones. Ahora escuchará mi sentencia. El juez se recostó en su silla alta, con las manos entrelazadas frente a él. Durante esta audiencia, el señor Rentería se presentó ante este tribunal vistiendo un traje que cuesta aproximadamente $5,000, según la investigación presentada por la defensa. Ese traje fue comprado con una tarjeta de crédito a nombre de la señora Rentería 3 semanas después de que el divorcio fue solicitado. El reloj Rolex que lleva en su muñeca fue adquirido de manera similar. Los zapatos de diseñador italiano también, todo mientras mantenía una relación extramarital y transfería dinero a su amante. El juez se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un tono de acero. Usted argumentó que merece vivir de la fortuna de la señora Rentería por haberla apoyado, pero la evidencia demuestra que usted no la apoyó, la usó. La vio no como una esposa, sino como lo que usted mismo describió en sus mensajes como su benefactora. Una fuente de ingresos que podía explotar indefinidamente. Marcus tocó discretamente el brazo de Bianca bajo la mesa. Esto estaba yendo incluso mejor de lo que habían anticipado. El juez no solo estaba rechazando las demandas de Damián, lo estaba destruyendo públicamente. El juez Grant continuó sin piedad. De acuerdo con las leyes del estado de California sobre divorcio y fraude conyugal, cuando uno de los cónyuges comete fraude financiero durante el matrimonio, específicamente transfiriendo fondos maritales sin consentimiento para beneficio personal o de terceros, ese cónyuge pierde el derecho a reclamar división equitativa de bienes. Tomó su mazo, sosteniéndolo en el aire. Por lo tanto, sentenció lo siguiente. El señor Damián Rentería renuncia a todos los derechos sobre los bienes matrimoniales adquiridos durante el matrimonio. Esto incluye cualquier reclamo sobre Biogen Solutions, propiedades, cuentas de inversión, vehículos o cualquier otro activo a nombre de la señora Bianca Rentería.
Damián dejó escapar un sonido ahogado, algo entre un gemido y un grito sofocado. Adicionalmente, continuó el juez, el señor Rentería será investigado por el delito de apropiación indebida de fondos y posible conspiración para cometer fraude financiero. Los $127,000 transferidos ilegalmente deberán ser reintegrados completamente a las cuentas de la señora Rentería dentro de los próximos 30 días. El incumplimiento resultará en cargos criminales adicionales. El juez hizo una pausa final antes del golpe de gracia. El señor Rentería será responsable de cubrir todas las costas judiciales de este proceso, incluyendo los honorarios legales de la señora Rentería, que según los documentos presentados ascienden a aproximadamente $250,000. Golpeó el mazo con fuerza contra el estrado. El sonido resonó en la sala como un disparo. La audiencia ha concluido. Este tribunal está suspendido. El juez se levantó y salió por la puerta trasera de la sala. Por un momento, nadie se movió. Era como si todos los presentes estuvieran procesando colectivamente lo que acababa de presenciar: la destrucción total y completa de un hombre en menos de una hora. Luego, el caos estalló. Los reporteros se levantaron de sus asientos, hablando por teléfono, enviando mensajes, transmitiéndose señales entre ellos. Las cámaras se enfocaron en Damián, quien permanecía sentado completamente inmóvil, con la mirada perdida en algún punto de la mesa frente a él. Sus abogados recogían documentos apresuradamente, claramente ansiosos por salir de ahí lo más rápido posible. Harrison murmuró algo sobre apelar, pero su tono carecía de convicción. Ambos sabían que no había apelación posible contra evidencia tan contundente. En la parte trasera de la sala, Andrea intentaba escabullirse hacia la salida, pero los reporteros ya la habían identificado. Se abalanzaron sobre ella con micrófonos y cámaras. «Señorita León, es cierto que está embarazada del señor Rentería. ¿Cuánto tiempo duró la relación? Sabía que él estaba robando dinero para usted». Andrea se cubrió el rostro con las manos y corrió hacia las escaleras, perseguida por media docena de reporteros determinados a conseguir sus declaraciones. Bianca permanecía sentada tranquilamente mientras Marcus guardaba documentos en su maletín. Se sentía extrañamente en paz. No había euforia ni sensación de triunfo salvaje. Solo una calma profunda y la sensación de que un peso enorme había sido finalmente levantado de sus hombros. Marcus se inclinó hacia ella. «Fue una victoria perfecta, señora Rentería. Textbook perfect». Bianca negó con la cabeza suavemente. «No fue una victoria, Marcus. Fue liberación». Se puso de pie y comenzó a guardar sus propios documentos. Fue entonces cuando escuchó movimiento detrás de ella. Se giró y encontró a Damián de pie, a apenas 1 metro de distancia. Se veía destrozado. Todo rastro de arrogancia había desaparecido. Sus ojos estaban rojos, temblaba visiblemente. «Bianca, por favor», comenzó con voz quebrada. «Espera, podemos hablar de esto. Yo cometí un error, un terrible error, pero podemos arreglarlo. Todavía podemos arreglarlo». Bianca lo miró directamente a los ojos, sin expresión de odio ni de satisfacción, solo neutralidad absoluta. «Hace media hora», dijo con voz serena pero firme, «te paraste frente a ese juez y dijiste que merecías vivir de mi fortuna, que habías sacrificado todo por mí, que yo debía estar agradecida por tu apoyo. Ahora aprende a vivir con tu vergüenza». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida sin mirar atrás. Marcus la siguió, junto con 2 asistentes legales que habían estado observando desde las filas traseras. Detrás de ella, escuchó a Damián intentar decir algo más, pero su voz se quebró y solo salió un sollozo ahogado. Afuera del tribunal, el sol de la tarde de San Diego brillaba con fuerza. El aire era cálido, perfumado con el aroma característico del océano cercano. Una brisa suave movía el cabello de Bianca mientras bajaba las escaleras. Los reporteros
se abalanzaron sobre ella inmediatamente. Decenas de micrófonos aparecieron frente a su rostro. Cámaras la enfocaban desde todos los ángulos. Preguntas volaban desde todas las direcciones. Señora Rentería, ¿cómo se siente? Sospechaba de la infidelidad antes de encontrar las pruebas. ¿Qué va a hacer con el dinero que recupere? Va a presentar cargos criminales contra su exesposo. Marcus intentó despejar el camino. Por favor, denle espacio a mi clienta. Pero Bianca levantó una mano deteniéndolo. Está bien, Marcus. Quiero decir algo. Se detuvo en medio de las escaleras del tribunal, posicionándose donde todas las cámaras pudieran capturarla claramente. El sol estaba detrás de ella, creando casi un efecto de halo alrededor de su figura. Respiró profundamente y habló con voz clara y fuerte. Durante años construí una empresa desde cero. Tomé decisiones difíciles. Enfrenté desafíos profesionales inmensos. Sacrifiqué noches de sueño, tiempo personal, momentos de paz. Pero nada de eso me preparó para descubrir que la persona en quien más confiaba, la persona con quien compartí 15 años de mi vida, me veía únicamente como una fuente de ingresos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Hoy no celebro haber ganado un caso legal. Los casos legales son solo papeles y procedimientos. Lo que celebro es haber recuperado mi dignidad. Haber recordado que la verdadera fortuna no se mide en cuentas bancarias o valores de empresas. La verdadera fortuna es la integridad con la que vivimos nuestras vidas. Varios reporteros intercambiaron miradas. Esto era oro televisivo. Bianca continuó, su voz ganando fuerza. A todas las mujeres que están pasando por algo similar, les digo esto. Ustedes no son lo que otros intentan quitarles. No son sus cuentas bancarias, ni sus propiedades, ni su éxito profesional. Ustedes son lo que construyen con sus propias manos. Son lo que defienden con su verdad. Y nadie, absolutamente nadie, puede quitarles eso si no lo permiten. Bajó las escaleras sin responder más preguntas. Los reporteros siguieron gritándole, pero ella se metió en su Mercedes negro donde la esperaba su chofer. Marcus subió al asiento del pasajero. El auto arrancó suavemente y se alejó del tribunal mientras las cámaras seguían rodando. Atrás, en las escaleras del tribunal, Damián finalmente emergió rodeado por sus abogados. Intentaban escoltarlo rápidamente hacia el estacionamiento, pero los reporteros lo bloquearon inmediatamente. Las preguntas eran más agresivas, más acusatorias. Señor Rentería, robó más de $100,000 de su esposa. ¿Cuánto tiempo planeó el fraude? ¿Es verdad que su amante está embarazada? Damián empujó a un reportero que se acercó demasiado. Déjenme en paz, todos ustedes. Fue entonces cuando Andrea apareció desde una salida lateral del edificio. Había estado esperando a que la multitud se dispersara, pero ahora se encontró cara a cara con Damián frente a las cámaras. ¡Tú!, gritó Andrea con la voz llena de furia y pánico. Tú dijiste que era seguro. Dijiste que ella nunca se daría cuenta. Dijiste que tendríamos millones. Damián intentó alejarse, pero Andrea lo siguió. Los reporteros percibieron el drama desarrollándose y rápidamente posicionaron sus cámaras para capturar cada segundo. «Tú también querías el dinero», respondió Damián con amargura. «No te hagas la víctima ahora. Estabas feliz aceptando las transferencias, feliz comprando todo lo que querías. No pretendas que eres inocente». Andrea lo abofeteó. El sonido resonó claramente. «Estoy embarazada de tu hijo y ahora no tenemos nada. Me usaste, me mentiste, me hiciste cómplice de tu fraude». Los dos se dieron cuenta simultáneamente de que todo estaba siendo grabado. La pelea, las acusaciones, la revelación del embarazo, todo. Y sabían que esa noche estaría en todos los noticieros locales, en todas las redes sociales, en todos los sitios de chismes. Damián intentó alejarse empujando a reporteros en el proceso. Andrea se quedó parada en las escaleras, llorando mientras las cámaras la devoraban. Esa noche, Bianca se quedó tarde en su oficina.
Los noticieros locales habían estado transmitiendo la historia sin parar. Su asistente le había mostrado algunos clips. La confrontación entre Damián y Andrea se había vuelto viral en redes sociales. Los memes ya estaban circulando, los comentarios eran implacables. Pero Bianca no sentía satisfacción por la humillación pública de Damián, solo sentía cansancio y un extraño sentido de cierre. Revisó los planes de expansión de Biogen Solutions para el próximo año fiscal. Había proyectos emocionantes en desarrollo, una nueva línea de investigación sobre terapias genéticas, contratos internacionales en negociación. Su empresa seguiría creciendo, seguiría innovando, seguiría siendo exitosa, y esta vez todo ese éxito sería completamente suyo. Miró la fotografía que había colocado en su escritorio semanas atrás, ella con 25 años, sosteniendo su primer contrato. Luego, miró una fotografía nueva que Marcus le había enviado esa tarde. Una imagen que un reportero había tomado de ella en las escaleras del tribunal, con el sol iluminándola desde atrás, su expresión serena y poderosa. Bianca imprimió esa fotografía y la colocó junto a la vieja. Debajo, escribió una nota con pluma de tinta negra. Nunca olvides quién eres cuando estás sola. Esa es tu verdadera fortaleza. Cerró su laptop, apagó las luces de su oficina y miró por última vez la ciudad de San Diego brillando en la noche. Mañana sería un nuevo día, un nuevo capítulo, una nueva vida que le pertenecía completamente a ella. Salió del edificio con paso firme hacia su auto. El aire nocturno era fresco y limpio. Por primera vez en meses, Bianca Rentería sonrió con genuina paz. A veces, la justicia no consiste en destruir a quien te traicionó. A veces consiste en recuperar la versión de ti misma que existía antes de que esa persona intentara definirte. Bianca no había ganado un juicio. Bianca se había recuperado a sí misma. Y esa fue la victoria que realmente importó. Hay momentos en la vida donde descubrimos que las personas en quienes más confiábamos nos veían simplemente como recursos a explotar, no como seres humanos dignos de amor genuino. Bianca vivió durante años junto a alguien que la redujo a una cuenta bancaria con piernas, a una benefactora involuntaria que financiaba la traición de quien juraba amarla. Y cuando esa verdad salió a la luz, ella tuvo una decisión fundamental que tomar. Podía dejarse destruir por el dolor, permitir que la humillación la definiera, rendirse ante la injusticia y simplemente pagar para hacer desaparecer el problema, o podía recordar quién era antes de que esa persona entrara a su vida. Podía recuperar la fuerza que siempre había tenido, pero que temporalmente había olvidado bajo el peso de la decepción. La verdadera fortaleza no se mide por cuánto dolor podemos evitar en la vida, sino por cómo nos levantamos después de que ese dolor nos golpea con toda su fuerza. Bianca construyó un imperio con sus propias manos mucho antes de conocer a Damián, y ese imperio seguiría existiendo mucho después de que él desapareciera de su vida, porque lo que construimos con integridad, con esfuerzo genuino, con sacrificio honesto, eso nadie nos lo puede quitar. Los parásitos pueden alimentarse temporalmente de nuestro éxito. Los mentirosos pueden engañarnos por un tiempo. Los traidores pueden robarnos dinero o años de nuestra vida, pero no pueden robarnos nuestra esencia, nuestra dignidad, nuestra capacidad de reconstruir. La lección más poderosa de esta historia no es sobre venganza ni sobre destruir a quien nos hizo daño. Es sobre recordar que nuestra verdadera fortuna nunca estuvo en lo que otros podían quitarnos. Está en lo que somos capaces de crear, en la verdad con la que vivimos, en la integridad que mantenemos incluso cuando nadie está mirando. Bianca no ganó porque humilló públicamente a Damián. Ganó porque se recuperó a sí misma, porque recordó que ella existía completa y poderosa antes de él, y existiría completa y poderosa después de él. Esa es la victoria que nadie puede arrebatarnos. Cuando alguien te traiciona,
te están dando un regalo disfrazado de dolor. Te están mostrando su verdadero rostro antes de que desperdicies más años de tu vida con ellos. Y aunque duela en el momento, eventualmente agradecerás haber descubierto la verdad. Así que si estás atravesando algo similar, si alguien te usó, te mintió, te redujo a lo que podías darles en lugar de amarte por quien eres, recuerda esto. Tú no eres lo que otros intentan quitarte. Eres lo que construyes con tus propias manos. Eres la verdad que defiendes. Eres la dignidad que mantienes incluso cuando todo se derrumba. Y eso, absolutamente nadie te lo puede robar si no lo permites. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.